Muy buenas, aquí Kuro reaccionando a 6 trastornos mentales en personajes animados. El canal es El Mundo de Soul, un canal muy visitado, pero yo siempre he querido reaccionar a uno de sus videos, así que vamos a comenzar con uno de estos. Espero que les guste este video reacción y comencemos. Uh, Al momento de crear a un personaje se deben tener en cuenta muchísimos aspectos más allá de solamente su apariencia física, pues lejos de eso, es su esencia y personalidad aquello que lo hará ser un personaje con gracia o simplemente uno más del montón. Es por ello que a veces no yeah. basta con simples cualidades superficiales como ser alegre, gruñón o hiperactivo. Eso es obvio, a mí me encanta por ejemplo, el superior Spider-Man, ese que salía en los cómics, a mí me encantaba porque no era como un... o sea, era tan bizarro tener a Spider-Man con otra personalidad al lo que ya conocía desde antes, así, era demasiado extraño, pero la verdad es que me encantaba, man. Me encantaba esos primeros volúmenes que tenía. Sino que hay ocasiones en que los escritores Y esto habla muy bien de cuando uno puede tener un buen personaje aún cuando se le cambia la personalidad, pero aunque no es en todos los casos, es algo que se destaca mucho. deciden ir un paso más allá y revisar distintos trastornos y problemas mentales para darles profundidad y relevancia a su próxima creación. En este video te voy a mostrar a 6 personajes que no solamente tienen una personalidad peculiar, sino que de estar en nuestro mundo, posiblemente tendrían que pasar por varias sesiones de terapia e incluso algunos medicamentos psicoactivos. Así que prepárate y acompáñame a revisar a estos 6 Ultra personajes curioso. con trastornos mentales en películas animadas. A ver, mi predicción es así de mucho. A ver, son personajes animados, así que tengo que... A ver, si tuviera que pensar en personajes trastornados de animación, la verdad que no se me viene a ninguno a la mente en un principio. La verdad, en un principio no. Pero, a ver, si tuviera que elegir a uno, sería como el príncipe cantador con eso de que bueno, se le quitaron el... le quitaron como la protagonismo de la historia y que al final se muriera y simplemente tras querer cumplir su sueño no pudo. Pues eso era un buen villano, pero lo malo es que terminó en una mala película. Sí, terminó en una muy mala película. Como Teo de Shrek 3. Empezaremos con algo bastante suave que supo manejarse al punto de que se pudiera hacer una inocente comedia con esto. Ok. Melman, la jirafa de Madagascar, es un Verdad que personaje que está este constantemente tipo tenía tan... preocupándose por sus distintos Sí, padecimientos y sí, el padecimiento de... que creen que están más enfermos de lo que creen o algo así, ¿no? enfermedades que, según él, tiene. Sin embargo, no es que Melman sea una jirafa tan verdaderamente frágil, sino que él es un hipocondriaco. Sí, Desde la el primera hipocondriaco, película man. vimos varias ocasiones en las que afirmaba estar enfermo y en Ay, un constante estrés por creer que se podría contagiar de algo, pero quizás en donde es más notorio esto es en la segunda película, pues sí. donde tan solo bastó con que le contaran que había algo a lo que llamaban la enfermedad del médico brujo, para que Melman se convenciera sin duda alguna de que él estaba enfermo de eso. A mí eso me hizo muy raro esa parte en que, por ejemplo, cuando le comentan del médico brujo y al final le decían, oye, tenemos radiografías y tenemos todo. ¿Cómo que tienen radiografías en medio de una sabana? No jodan. Se iba a morir. Curiosamente,
Algo que cuadra con el hecho de que Melman se haya convertido en el médico de ese lugar es que este trastorno puede llegar a aparecer en estudiantes de medicina, que al Uf, estar constantemente estudiando distintas patologías, inconscientemente llegan a relacionarlas con ciertas características que ellos estén presentando y las toman como si fueran síntomas. Así como le pasó a Melman, podría un pasar. hipocondriaco puede llegar a convencerse de que va a morir por una enfermedad que no tiene realmente. Algo bastante interesante al ver cómo DreamWorks logró hacer chistes acerca de esto, que ahora que te fijas resulta ser una comedia un tanto negra. Una cosa es ser egocéntrico, algo que no va más allá de tener un amor propio un tanto desmesurado, pero que no afecta realmente a alguien más. Después está el ser un ególatra, que no solo se cree mejor, sino que What the trata fuck. de hacer sentir menos a los demás para autosatisfacerse. Pero más allá de Bueno, esto, tiene sentido. tenemos al megalómano, y Cusco es precisamente la perfecta representación de ello en la animación. Denominado trastorno de la personalidad narcisista, este se basa en una El de creencia Cusco. propia de importancia inconmensurable, Bueno, tiene sumándole sentido, una tiene búsqueda sentido, tiene sentido. incansable de atención constante y una nula empatía por el prójimo. Piensa un rato en Cusco y lo que se pudo ver en la película mientras te digo algunos de los síntomas de este trastorno, los cuales van desde ser Ya. exageradamente prepotente, creer que se tienen privilegios por el simple hecho de existir y que los demás tienen obligación de admirarlo. No importa si Sí, no se tiene ningún logro importante, justamente. la superioridad debe ser notada por todos. Me siento como Cusco. Otras de Me las siento como cosas que Cusco. las personas con este trastorno pueden presentar es minimizar y hacer totalmente inexistentes a las personas que ellos consideran inferiores, además de no poder notar ni necesidades ni sentimientos de los que los rodean. La lista sigue y podríamos continuar enunciando los síntomas de ese trastorno y siempre habría uno que concuerde perfectamente con la personalidad de Cusco, un megalómano que nos cayó Ya. bastante bien, razón por la que como consejo personal te diré que no tiene nada de malo ser algo egocéntrico. No está mal creer que eres el mejor en algo, siempre y cuando no andes por la vida haciendo sentir inferiores a los demás como Cusco. Pero eso sí, Es obvio. recuerda que tu ego nunca será la causa de la baja autoestima de otros. Se ha generado un interesante debate a lo largo y ancho de Internet para poder decir si lo padece o no. Todas las opiniones son respetables, pero déjame decirte hoy por qué, en mi opinión, sí sufre de este trastorno. A ver. Muchos concordarán conmigo para decir que Bella, de La Bella y Ah, la el Bestia, síndrome de Estocolmo, presenta ¿no? un severo caso de síndrome de Estocolmo. Otros tantos no estarán de Bueno, acuerdo, tiene sentido, sí. claro está, pero dame solo unos Tiene sentido. minutos para decirte por qué creo yo que sí podemos declararla con este. Sí, Yo digo lo es mismo, que cierto que lo para tiene, que lo el tiene. síndrome de Estocolmo sea acreditado, el rehén debe estar contra su voluntad, y algunos podrían decir que técnicamente Bella decidió quedarse en el castillo. Pero ¿qué tan cierto o subjetivo es esto? Sí, Bella técnicamente le dijo a la bestia que se quedaría, pero no es como que lo haya hecho porque realmente quisiera o fuera su deseo, ¿No? sino que recordemos que esa era la única forma en la que su padre sería liberado. Así que lo veas por donde lo veas, eso es retener a alguien contra su voluntad, pues ella no quería quedarse, y aun cuando lo hizo, Oye, no, esto sería más como ya te secuestro y tengo un rehén. Como forma de asegurarme de que me obedezcas. O sea, no tiene nada de rompió en sentido. llanto. Bella estaba en un calabozo del que solo podía salir cada que Bestia se lo permitía, como en cualquier secuestro donde la víctima solo come o va al baño cuando su captor se lo permite. Sí. Uno de los puntos más importantes para poder decir que Bella sufre de este síndrome está en el hecho de que, de acuerdo con el análisis hecho sobre varias personas que sufren de esto, es que cuando la víctima y el captor tienen que cooperar de alguna manera para salir ilesos de algún peligro, es entonces que se puede llegar a presentar. Por un lado, tenemos a Bella, estando ahí solo para liberar a su padre y comportándose bien para no ser atacada por la bestia, quien en algún momento quiso matarla y bien pudo haberlo hecho, si ella no hubiera esquivado el golpe. Así como Oye, por sí. el otro lado tenemos a Bestia, quien sabe perfectamente que tenerla ahí es la única forma de recuperar su forma humana. Así que sí,
Ambos estaban cooperando. Para terminar, el último punto es que este síndrome se presenta en situaciones donde el rehén se siente tan abandonado y vulnerable que es la única forma en la que cree que puede estar a salvo de su secuestrador. Por mi Ya. parte, es bastante evidente que se trata de un caso donde el rehén se enamora de su victimario a causa del síndrome de Estocolmo, razón por la que no. La historia de La Bella y la Bestia no se trata de amor, sino de una trágica historia donde solo una de ambas partes ganó. La bestia. En este puesto vamos a tener a dos personajes con la misma conducta psicológica, pero Ok. representada de dos formas Ve- distintas. Gabi y Goody tienen más en común de lo que Bueno, ¿verdad? puedes imaginar, y es que ambos Aunque sufren de una dependencia. sí, depende mucho del amor de cariño de los niños, pero bueno, han vivido todo el tiempo eh, agarrados del niño. O sea, ahora que me lo pienso, la película estuvo con Andy, siempre estuvo con Andy. Bueno, y aunque viene aquí de la 4, pero bueno, si no de balón, mejor irse a otro lado. Emocional que aunque cada uno la refleja de distintas maneras, eso no quita el hecho de que es algo que aflige a ambos. No hay nada peor que creer que tu vida está incompleta por la falta de una persona, y eso es algo que ni Woody ni Gabi entienden. Vayamos con ella primero, a quien vimos hacer de todo con tal de llamar la atención de alguien a que simplemente no le interesaba, pintándose, arreglándose y poniéndose en completa disposición con tal de tener el afecto de un niño, llegando incluso hasta secuestrar a Yeah. alguien con tal de obtener lo que ella creía necesario para obtener un poco de amor. A mí lo único que me pareció terrorífico de la Javi fue ese muñeco de mierda ventrílogo que tenía como de asistente. Super XD ese ventrílogo. Perfecto, cosa que no funcionó en lo absoluto. La resolución de Gabi concluye en entender que a veces no importa cuánto quieras y desees estar con una persona, pues siempre cabe la posibilidad de que a esa persona no le intereses, y por Exacto. ello es solo cuestión de esperar a alguien con quien puedas estar sin necesidad de hacer tantos cambios en tu vida. Por otro lado, con Woody pasa algo parecido, siendo incapaz de vivir su propia vida por el simple hecho de creer que está al servicio emocional de alguien más. Y solo hasta que entiende que su vida puede ser plena sin el cariño de un niño, es entonces que realmente comienza a vivir y no solo seguir complaciendo necesidades y exigencias emocionales de alguien más. Ambos tenían una fuerte dependencia y ambos la resolvieron de la manera que mejor pudieron. Pero espero que tú hayas podido extraer la metáfora de lo que estoy tratando de decir y te sirva de algo. Obvio. Qué buen canal de Soul, la puta En madre. un momento ya llegamos a abordar algo respecto a la personalidad de Vanellope, lo cual es algo en lo que no me voy a detener, razón por la que no le vamos a designar ningún Ok. trastorno o síndrome, A ya que ver, no lo tiene. a ver, Sino que solo Ralph creo que tiene la misma personalidad de tipo Woody, o sea, es lo mismo que yo sentí con Woody en la primera de Toy Story, algo así, pero con Ralph. diremos que sigue una filosofía hedonista, donde lo único que importa es la búsqueda de placer propio, añadiéndole quizás unos toques de egolatría al ser incapaz de voltear a ver si esa búsqueda de satisfacción afecta a alguien más. What? Sin embargo, en este puesto, vamos a indagar de lleno en Ralph. En otro La de dije. mis talks te había comentado muy a la ligera esto sobre Ralph, pero aquí me gustaría profundizarlo un poco más. Para hablar de esta conducta tenemos que tener bien en claro que hay que hacer como si el Ralph de la primera película no existiera, pues la relación que se aprecia entre él y Vanellope en la primera cita realmente da la impresión de ser una sana amistad entre dos amigos que compartían mucho en común. Pues sí. No obstante, en la segunda película podemos ver que todo esto queda de lado para mostrarnos algo que no está del todo bien. Ralph es un hombre adulto, programado como tal, y aun si su edad Oh. programada no fuera suficiente, ya lleva conectado los suficientes años como para ser un señor con todas sus letras. Por otro lado, Se tenemos está a los poniendo. corredores de Sugar Rush, los cuales en cambio fueron programados como niños,
Niños lo suficientemente pequeños como para haber sido adoptados por Félix y la teniente, razón por la que Vanélope también entraría dentro de esa edad. Ahora, ¿qué podemos decir de un señor que por alguna razón tiene una extraña fijación con una niña menor de 12 años? Cuando Ralph se dio cuenta de que Vanélope estaba por abandonarlo, él no estaba dispuesto a dejar que eso pasara, actuando de tal manera al punto de mandar un virus al juego donde ella estaba, algo que incluso pudo haberle costado la vida a Vanélope y él lo sabía, pero no le importó, como si fuera un arrebato de ira diciendo que si no era suya, no sería de nadie. Después viene lo verdaderamente enfermizo que es ese momento en la película, donde todas las emociones reprimidas y contenidas de Ralph salen a flote y se manifiestan como una enorme masa de miles de hombres frotándose entre sí, buscando por toda la ciudad a una niña pequeña, porque de nuevo, la quiere solo para él. Me gustaría poder decir la palabra de lo que Ralph padece en la segunda película, pero confío en ti que no será necesario, pues tú, al igual que yo, sabemos que nada puede estar bien en un hombre adulto que busca y necesita tanto a una niña de solo 12 años. Para que te estoy grabando el volumen. Llegamos al último puesto y este gana con creces, porque veremos a más de un personaje aquí, porque de esta película varios lo valen. Shrek es la cúspide del famoso humor DreamWorks, conocido por ser atrevido, rozando entre el humor infantil y el adulto, razón por la que se dieron ciertos permisos para poder mostrar a algunos personajes con ciertas conductas psicológicas nada sanas en lo absoluto. Empezaremos con el más obvio, que es la Bella Durmiente, la cual muestra una explicación distinta a la razón por la cual la llaman así, siendo que ésta no tiene ningún hechizo, sino que padece de algo conocido como narcolepsia, razón por la que constantemente se está quedando dormida de forma involuntaria, un elemento bastante acertado para darle un giro cómico al famoso hechizo. Por otro lado, tenemos a Blancanieves, quien padece de microfilia, la cual consiste precisamente... ¿Microfilia? ¿Qué carajo es eso? No la he escuchado nunca. En sentir atracción sexual por personas enanas, algo reflejado en el hecho de que tiene una relación amorosa con uno de sus 7 enanos, en este caso, Tontín. Con Cenicienta tenemos a alguien padeciente del trastorno de identidad disociativo, mejor conocido como el trastorno. Había visto el tatuaje, pero como estaba en inglés no conocía la palabra tontín. Tontín de doble personalidad, el cual podemos apreciar en la escena de la celda donde Cenicienta está siendo maltratada por su aparente segunda personalidad, pues podría ser que tenga 2 personalidades, o bien lo que vemos en el reflejo del agua sea la representación visual de un episodio propio de la esquizofrenia. Y por último, tenemos algo que recordarás muy bien como un chiste de la hada madrina, al llamarlo un lobo de sexo dudoso, lo cual debe su origen a una condición llamada disforia de género, presente en quienes su identidad de género no corresponde al sexo con el que nacieron, razón que explicaría el gusto de este lobo a disfrazarse de abuelita. Y si hay algo que no sabría catalogar, pero que vale la pena remarcar, es el hecho de que por esa revista todo indica que tiene un fetiche sexual con los cerditos. De igual forma, podríamos mencionar que la llamada disforia de género también aplica en el personaje de Doris, quien habría recurrido a la hada madrina a raíz de esta. Con esto hemos llegado al final de este video, el cual espero de verdad que hayas disfrutado. Lo disfruté bastante. Así que ahora es mi turno de escucharte, leyendo y respondo sin mil suscribirte a visitarlo, porque seguramente... Ojo, a ver lo que creció te digo. En este video tenía como 80 y tanto y ahora tiene como 1 millón y tanto. Nada, un grande show. Con esto terminamos la video reacción, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.